Bien, llegamos a los sistemas, ¿sí? Vamos a definir lo que es un sistema, qué características tiene. Esta sería una primera parte, después en el otro video vamos a terminar con las características más importantes que tiene un sistema, ¿sí? Nosotros comúnmente trabajamos con sistemas, aunque no lo nombremos de esa manera, pero nosotros trabajamos con sistemas, ¿sí? En definitiva o en principio, ¿qué es un sistema? Bueno, hay varias definiciones, ¿no? Pero podríamos decir que un sistema es un algoritmo, o se lo puede representar a partir de un algoritmo matemático, ¿sí? Pero que representa el proceso por el cual a partir de una señal de entrada, llamada x de t, se la procesa y se obtiene como respuesta una señal de salida, ¿sí? Pero decíamos, existen diferentes definiciones, pero en definitiva un sistema es un proceso por el cual a partir de una señal de entrada, o también llamada excitación, se obtiene una señal de salida, o también llamada respuesta, ¿sí? Matemáticamente, perdón, geométricamente quise decir, geométricamente se nos va a representar de esta manera, ¿ven? Tenemos una señal de entrada x de t. Acá tenemos un sistema donde la T representa transformación o mapeo, porque lo que hace es transformarme o mapearme una señal x de t en una nueva señal y de t, por eso que se lo representa con la letra T mayúscula, a esa transformación, ¿sí? Entonces tenemos una señal de entrada x de t que se la va a transformar y vamos a obtener una señal de salida y de t, es decir, vamos a tener una excitación x de t y una respuesta y de t. Cuando la señal de entrada y la señal de salida, obviamente, son de tiempo continuo, se dice que es un sistema de tiempo continuo. Si la señal de entrada y la señal de salida son de tiempo discreto, se va a decir que es un sistema de tiempo discreto como tenemos en este caso. Una señal de entrada x de n que se la va a procesar y vamos a obtener una señal de salida y de n. Matemáticamente, ¿cómo se la suele representar esa transformación? Bueno, simbólicamente así. I de t es la respuesta o la salida de la transformación de la señal de entrada x de t. Si dado la señal de entrada o excitación x de t, se la va a transformar para obtener una señal de salida y de t. Esta T mayúscula en la mayoría de los casos se lo va a poder representar, ¿sí? Matemáticamente, a través de una ecuación matemática, como ya vamos a ver, puede ser una ecuación diferencial, una ecuación integral, etc. Lo mismo para un sistema discreto, ¿no? Tenemos que la salida I de n es la transformación de la señal de entrada x de n. Hay infinidades de ejemplos. Un ejemplo muy sencillo cuando uno calcula una derivada. Por ejemplo, acá adentro podemos tener la derivada primera, ¿sí? De una función cualquiera, x de t respecto de t. Entonces, cuando yo, por ejemplo, introduzco como señal de entrada t al cuadrado, el sistema lo que hace es derivármela una vez, ¿sí? Y me arroja como respuesta 2t, ya que la derivada de t cuadrado es 2t. Si la señal de entrada es seno de t, el sistema hace que se derive una vez y como respuesta voy a obtener la derivada del seno de t coseno de t, ¿sí? Y así sucesivamente. El proceso de derivar se lo puede tomar justamente como un sistema, en este caso un sistema de tiempo continuo porque la variable t es una variable continua. Lo mismo si fuera una integral también, ¿sí? Por lo general, ya vamos a ver, por lo general los sistemas de tiempo continuo, ¿sí? Se los suele representar a partir de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y los sistemas de tiempo discreto a partir de ecuaciones en diferencias, así es como se lo conoce. Nosotros vamos a trabajar, y en esta materia se va a trabajar con sistemas que tienen una entrada y una salida. ¿Por qué digo esto? Porque existen sistemas que tienen varias entradas y tienen varias salidas. Es decir, pueden tener varias entradas y varias salidas. Pero por lo general nosotros vamos a trabajar con sistemas de una sola entrada y una sola salida, ¿sí? Ya sea tanto para variable continua como para variable discreta. Que de hecho ya de eso hay bastante para hablar de eso, ¿no? Bien. Los sistemas se los puede clasificar según su forma geométrica, ¿sí? Y hay tres formas que podemos llegar a tener, ¿sí? Y después podemos combinarlas, obviamente, entre ellas para obtener sistemas más complejos, ¿sí? Fíjense, la primera de ellas se la conoce en cascada, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de una señal de entrada, x de t, se lo va a transformar una vez, se le va a aplicar una transformación t1, y la salida del sistema t1 va a ser la entrada del sistema T2.
donde se lo va a volver a transformar y ahí nos va a dar una respuesta. En este caso, como vemos, tenemos dos sistemas. Simplemente que la entrada del sistema T2 es la salida del sistema T1. A estos sistemas es lo que se conoce justamente como sistemas en cascada, ¿sí? Normalmente el nombre que reciben. Después, ¿qué podemos tener? Podemos tener sistemas en paralelo, ¿sí? Ahí me faltó ponerlo, vamos a poner ahora. No sé si se va a alcanzar a ver. Acá va a ser el símbolo de sumatoria, ¿sí? La letra sigma mayúscula, porque ahora les digo por qué. Pero bueno, fíjense, a partir de una señal de entrada hay una bifurcación, ¿sí? La señal X de T se bifurca, va para arriba y va para abajo. Cuando va para arriba, va a ser transformada por el sistema T1, ¿sí? Y cuando va para abajo, va a ser transformada por el sistema T2. Y una vez que es transformada por el sistema T1, vamos a tener una salida. Y una vez que se transforma por el sistema T2, vamos a tener otra salida. Las dos salidas se van a tener que combinar de alguna manera. ¿Cómo? Sumándose. Las dos salidas se van a sumar y eso me va a dar la respuesta final. Ahora bien, a la hora de sumar, se pueden sumar ambas con suma positiva o se pueden sumar con suma negativa. ¿A qué me refiero? Que yo, por ejemplo, puedo tener que T1 sea de signo positivo y que T2 de signo negativo. Signo negativo significa que se estaría restando, que la salida de T1 le estoy sumando el opuesto de T2. En definitiva, la salida de T1 le estoy restando T2. O viceversa, a la salida de T2 le sumo el opuesto de la salida de T1. Es decir, que a la salida T2 le estaría restando la salida de T1. ¿Eso cómo se indica? Bueno, supongamos que la salida de T1, a la salida de T1 le voy a sumar el opuesto de la salida de T2. Es decir, a la salida T1 le voy a restar T2. ¿Cómo se indica eso? ¿Cómo se va a indicar eso? Bueno, acá se le va a poner, por ejemplo, se le va a poner un signo más y acá se le va a poner un signo menos, ¿sí? Eso significa que a la salida de T1 yo le voy a restar lo que salga de T2 y esa va a ser la respuesta final. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Se le pone un signo más acá y un signo menos acá. O podría ser al revés, ¿sí? O podrían ser las dos negativas o podrían ser las dos positivas, ¿se entiende? Bien, yo ahí puse una sumatoria. Se tienen que sumar, no necesariamente, porque también las podemos multiplicar. ¿Sí? Podemos, a las dos salidas las podemos multiplicar, las podemos dividir. Ahí hay que tener cuidado en el caso de la división, ¿sí? Tener en cuenta el dominio de existencia para que no me haga cero el denominador. Entonces yo acá puse una sumatoria, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ser la suma. En la mayoría de los casos siempre se trabaja con eso, con la suma, pero podemos multiplicarlas, podemos dividirlas, ¿sí? Para obtener la respuesta al sistema. Pero bueno, a estos sistemas se los conoce como sistemas en paralelo, porque fíjense que van trabajando en paralelo. Y después podemos tener este otro tipo de sistemas que se los conoce como, fíjense, retroalimentados. Retroalimentados o en bucle, ¿sí? O cíclicos, pero se los conoce normalmente como retroalimentados, donde acá fíjense, esta sería la forma genérica de graficarlos, ¿sí? La forma geométrica general de graficarlos. A partir de una señal de entrada, fíjense, se transforma, acá no es que se bifurca, ¿sí? Algunos les ponen alguna flecha para indicar, por ejemplo, acá con esta flecha significa que no es como en este caso que se bifurca para arriba y para abajo, sino que acá la señal de entrada sube, se transforma, y fíjense que la señal de salida, supongamos que la señal de entrada fuera una x sub 0 de t, una x0, entra, se transforma y obtengo una x1, que es la respuesta a x sub 0 a través de t. Pero esa x1 no es la respuesta final, sino que esa x1 vuelve a entrar al sistema, va a ser la nueva entrada del sistema t. Esa x1 se la transforma y se obtiene una x2. Esa x2 vuelve a entrar otra vez, va a ser la entrada del sistema t, se la transforma y se obtiene una x3. Y así sucesivamente, en forma de bucle, tantas veces como el sistema, si uno quiera. Si uno puede transformarlo, esa señal, todas las veces que uno quiera. Hasta supongamos que le pedimos que lo transforme 5 veces, entonces se la va a transformar 5 veces, ¿sí? Entramos con una x0. La primera transformación es x1. La segunda un x2, la tercera un x3, la tercera un x4. Justamente cuando salió la x4, que me dé como respuesta justamente esa. La y de t va a ser justamente la x4 de t, que va a ser la x0 transformada 5 veces, ¿sí?
Ejemplos de sistemas retroalimentados, bien digo. Bueno, si ustedes recuerdan, para los que ya han visto cálculo numérico, ¿sí? Para los que conocen elementos de cálculo numérico, por ejemplo, los sistemas iterativos son de este tipo retroalimentados. Un ejemplo clásico de un sistema retroalimentado o iterativo es el método para resolución de ecuaciones, ¿sí? El método aproximativo para resolución de ecuaciones, como el de Newton-Raphson, ¿sí? El método de Newton-Raphson, ¿sí? Repito, para los que han visto métodos numéricos, el método de Newton-Raphson, justamente a partir de un valor inicial, un x sub 0 inicial, se lo mete en la fórmula de Newton-Raphson y me arroja un valor, una primera aproximación x1. Ese mismo x1 lo vuelvo a meter en el sistema, se lo procesa y me arroja otro valor, un x2. Supuestamente, y es de esperarse, que a medida que yo lo voy introduciendo, el x1, el x2, el x3, esos valores que se van obteniendo son cada vez más refinados. Es decir, cada vez se va aproximando más a la solución verdadera, que no la conozco, para la resolución de una ecuación de forma aproximada. Y obviamente, ¿eso se puede hacer infinitas veces? No, en algún momento ese proceso se tiene que terminar. Y bueno, ¿cómo se va a terminar? Imponiendo un error. Yo voy a querer que, por ejemplo, la diferencia entre dos valores sucesivos, entre dos señales sucesivas, por ejemplo, entre un x sub k y un x sub k más 1, que en valor absoluto sea menor que 10 a la menos 5. Y bueno, entonces este proceso va a avanzar todas las veces que sea necesario hasta que, obviamente, cada vez que se va obteniendo un nuevo valor, ¿sí? El sistema, que lo que hace, bueno, a x sub k más 1 le resto x sub k, o a x sub k le resto x sub k más 1, en valor absoluto. ¿Esa diferencia es menor que 10 a la menos 5? No, entonces tengo que obtener un proceso más, es decir, una solución más. Volvemos a procesarla, se vuelve a obtener otro valor más, otra vez volvemos a hacer la diferencia, y supongamos que ahí sí, cuando se hace esa diferencia en valor absoluto es menor que 10 a la menos 5, entonces me arroja como resultado final, el último valor obtenido, la última iteración obtenida, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo clásico de sistema iterativo, o llevado a esto de sistemas retroalimentados, ¿sí? Obviamente que después podemos combinarlos entre ellos, podemos combinar en cascada, en paralelo, retroalimentados, y ahí empezar a armar sistemas más complejos, obviamente. Pero si lo desarmásemos a lo más simple, bueno, los sistemas los podemos clasificar de esta manera, según la forma que tienen. Después también los sistemas se los puede clasificar según cómo sea la señal de entrada y cómo se obtenga la señal de salida, cómo sea justamente esa relación, ¿sí? Entre señal de entrada y señal de salida. Vamos a tener distintos sistemas. Todo esto está, como siempre digo, en ambos textos, ¿sí? Lo bueno del texto de la serie Young, ¿sí? Que me va explicando, ¿sí? Sistema por sistema, y después me va dando ejemplos, ¿sí? Interesantes. En el texto de Craig Armentano también, ¿sí? Por ahí se detienen algunos detalles más técnicos, que en el texto de la serie Young lo hace de manera más genérica, porque esta cuestión de los sistemas, inclusive señales y sistemas, pero esta cuestión de los sistemas no es exclusivo para ingeniería electrónica o ingeniería eléctrica. También en ingeniería mecánica se trabaja con sistemas, en ingeniería y en muchas otras ramas de la ciencia se trabajan con sistemas, ¿sí? De hecho, uno mismo en matemática también, justamente como decía hoy, cuando uno calcula una derivada o una integral, está trabajando con un sistema, aunque uno no lo llame de esa manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de un dato de entrada, que es la función que yo voy a derivar o que voy a integrar, obtengo un dato de salida, justamente. Bien, entonces, ¿qué tenemos, por ejemplo? Tenemos los sistemas S de sistemas. Tenemos sistemas determinísticos y estocásticos. Una cosita antes de continuar. Esto de la forma es tanto para sistemas continuos como para sistemas discretos, ¿eh? Para cualquiera de los dos, ¿sí? Ya sea continuos o discretos, adoptan esta forma, o pueden adoptar esta forma. Vamos a tener entonces sistemas determinísticos y estocásticos, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a tener? Que, por ejemplo, si la señal de entrada X y la señal de salida Y, fíjense que pongo X e Y, no pongo X de T o Y de T. ¿Por qué? Porque estas características sirven para ambos, para sistemas continuos y para sistemas discretos. Entonces, por eso que no pongo X de T o Y de T o X de N o Y de N, porque es válido para ambos, ¿se entiende? Entonces, vamos a tener que si la entrada X y la salida Y de un sistema, ¿sí?
de un sistema es determinístico, entonces el sistema es determinístico. A ver, valga la redundancia, ¿no? Lo que me está diciendo es que si la entrada y la salida son bien determinadas, la entrada y la salida son bien determinadas, ¿sí? Como por ejemplo decíamos hoy, para una entrada t cuadrado se obtiene como salida 2t, que es la derivada primera de t cuadrado, ¿sí? Acá el sistema consiste en hacer la derivada primera respecto de t. Entonces, para una entrada y una salida bien determinadas, se dice que el sistema es determinado, ¿sí? O determinístico, ¿sí? Ahora bien, si la entrada X y la salida Y son aleatorias, ¿sí? Y acá ya nos estamos metiendo en cuestiones probabilísticas. Si la entrada X y la salida Y son aleatorias, entonces se dice que el sistema es estocástico, así es como se lo va a llamar, sistema estocástico, cuando tanto la entrada como la salida son probabilísticas. Ahí ya estamos trabajando en problemas o en sistemas que están relacionados íntimamente con la teoría de probabilidades, ¿sí? Con la teoría de probabilidades. Después, si vamos a tener tres sistemas de tiempo continuo y de tiempo discreto. Bueno, esto es lo que yo hablaba hoy al principio, ¿sí? Fíjense que si la entrada X y la salida Y es de tiempo continuo, esta es la abreviación, es de tiempo continuo, entonces el sistema va a ser de tiempo continuo. Parece obviedad de lo que estoy diciendo, ¿sí? Pero, ¿por qué lo recalcamos? Porque podemos tener un sistema, y de hecho existen sistemas donde la entrada es de tiempo continuo y la salida es de tiempo discreto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, no, nosotros no vamos a trabajar con ese tipo de sistemas. Estamos trabajando con sistemas cuya entrada y salida son de tiempo continuo, el sistema se dice que es de tiempo continuo. Y si la entrada y la salida son de tiempos discretos, se va a decir que el sistema es de tiempo discreto, ¿sí? Ahora bien, en la mayoría de las aplicaciones, a los sistemas de tiempo continuos, se los suele representar a partir de una ecuación diferencial. Ya sea, puede ser una ecuación diferencial ordinaria que depende de una variable o en derivadas parciales, pero como nosotros estamos trabajando con señales que dependen de una sola variable, no de varias, la ecuación diferencial va a ser ordinaria. Es decir, que es una ecuación diferencial cuya incógnita va a ser una función que depende de una sola variable, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que, fíjense, acá tenemos un sistema donde esa transformación me va a transformar el voltaje, que depende del tiempo, como respuesta vamos a obtener la carga que depende del tiempo. En este caso el sistema va a ser un circuito RLC, que es lo que está escrito ahí. Bueno, matemáticamente, ustedes bien ya lo saben, ¿sí? Trabajando con las leyes de Kirchhoff, podemos plantear un circuito RLC que tenga, ¿sí?, resistencia, inductancia y capacitancia, ¿sí? Bueno, en este caso, acá esta ecuación diferencial va a ser una ecuación diferencial de orden 2, donde vamos a trabajar con la carga en función del tiempo. Yo sé que en la mayoría de las aplicaciones se suele trabajar con la intensidad de corriente, que es la derivada primera de la carga respecto al tiempo. Y ahí podemos tener otro tipo de ecuaciones. En ese caso, si trabajamos con la intensidad de corriente, ya no va a ser una ecuación diferencial, sino que va a ser una ecuación íntegro diferencial. Para los que ya han visto transformada de Laplace, ya saben de qué estoy hablando, porque justamente para los que han visto transformada de Laplace y para los que vayan a ver transformadas de Laplace, ¿sí? Entre tantas aplicaciones trabajamos justamente con circuitos RLC, donde hablamos esta cuestión de ecuaciones diferenciales, ¿sí?, o ecuaciones íntegro diferenciales, donde la transformada de Laplace es una muy buena herramienta para resolver ese tipo de ecuaciones, ¿sí?, tanto una como la otra, ¿sí? La transformada de Laplace, decíamos, es una muy buena herramienta para obtener la solución de esas ecuaciones, donde acá se habla de vuelta de esta ecuación que ustedes tienen ahí. Esto simplemente es a modo de ejemplo, ¿sí?, para indicar que en variable continua, ¿sí?, los sistemas se suelen representar a partir de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que, bueno, como decíamos, a través de las leyes de Kirchhoff, ¿sí?, uno plantea, ¿no?, cómo queda el sistema o el circuito RLC, y vamos a tener inductancia por la derivada segunda de la carga respecto al tiempo. Cada puntito que está arriba de la letra significa una derivada. Un punto significa derivada primera, 2 puntos derivada segunda, ¿sí? Es una notación que en realidad en matemática no se usa tanto, se usa más el prima, prima. Esa es una notación que suelen usar más los físicos. Pero bueno,
yo lo adopté acá también, ¿sí? Entonces recuerden, cada punto es una derivada. Entonces tenemos inductancia por la derivada segunda de la carga respecto al tiempo, más la resistencia por la derivada primera de la carga respecto al tiempo, más 1 sobre la capacitancia por la carga respecto al tiempo, igual al voltaje o función electromotriz, que depende también del tiempo, obviamente. Entonces lo que estamos buscando acá es la carga respecto al tiempo, ¿sí? La carga respecto al tiempo. Me pueden dar condiciones iniciales, es decir, me pueden decir cuánto es la carga, cuánto vale la carga respecto al tiempo para t igual 0, ¿sí? Y su derivada primera, es decir, la intensidad de corriente en el instante 0, que son las llamadas condiciones iniciales, o ¿no? En ese caso, si no me las dan, vamos a obtener una solución general, y si me las dan, vamos a obtener una solución particular. Pero, en definitiva, no me quiero meter con la resolución de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Pero simplemente lo que quiero mostrar que esta ecuación diferencial que me representa o me explica cómo se comporta un circuito RLC bajo una función o una señal de entrada, en este caso la señal de entrada, la X de t, en este caso la señal excitadora, o también se la llama perturbadora del sistema, va a ser justamente el voltaje o la función electromotriz, ¿sí? La B de t, esta va a ser la señal de entrada. El sistema va a venir dado por la ecuación, ¿sí? Va a venir dado por la ecuación y me va a arrojar como respuesta la carga respecto al tiempo, que es lo que estamos buscando, que es la solución de la ecuación diferencial, ¿se entiende? Pero acá adentro el sistema viene dado por todo esto. A ver, que por eso que yo ahí puse T de transformación, ¿sí? Porque lo que hace es transformarme el voltaje y a través de esta ecuación me va a devolver la carga respecto al tiempo. Eso sería para un sistema de variable continua, ¿sí? Después, por ejemplo, decíamos, si la señal de entrada X y la señal de salida son de tiempo discreto, al sistema se lo va a llamar justamente sistema de tiempo discreto, ¿sí? Que genéricamente se lo representa de esta manera. En este caso, los sistemas en las aplicaciones, para sistemas de tiempo discreto, ¿sí? Se suele trabajar con lo que se llaman ecuaciones en diferencias. ¿Sí? Ya ahí no es una ecuación diferencial, sino ecuaciones en diferencias. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, podría ser un sistema llamado retraso unitario. Fíjense que a partir de una señal de entrada x de n, el sistema lo que hace es retrasar el sistema, ¿sí? Retrasar el sistema en una unidad para obtener justamente como respuesta I de n, acá lo tenemos, esta ecuación simbólicamente o matemáticamente I de n igual a la transformación de x de n llevado a este sistema, lo vamos a escribir de esta manera. ¿Ven? La salida o la respuesta I de n es la señal de entrada, ¿sí? Retrasada, si se quiere, un segundo, ¿sí? Si estamos trabajando con segundos, si se quiere un segundo, o retrasada una unidad. ¿Sí? Entonces I de n es igual a x de n menos 1, que puede estar escrita así, o puede estar escrita como I de n menos x de n menos 1 igual 0. Cualquiera de las dos se la conoce como una ecuación en diferencias. En diferencias no porque sea una resta, sino porque en el argumento, fíjense que en el argumento me empiezan a aparecer diferencias, restas, ¿sí? Hay métodos para resolver ecuaciones en diferencias. La transformada de Laplace resuelve algunos casos particulares de ecuaciones en diferencias. También una muy buena herramienta es la transformada Z. Como la transformada de Laplace es una muy buena herramienta para resolver sistemas continuos expresados a partir de ecuaciones diferenciales ordinarias, la transformada Z, que es la contrapartida de la transformada de Laplace, la transformada Z es una muy buena herramienta para resolver ecuaciones en diferencias para sistemas discretos. Obviamente la transformada Z está íntimamente relacionada, para los que ya conozcan la herramienta, ¿sí? O los que no, está íntimamente relacionada con la teoría de variable compleja, porque Z justamente es de la variable, ¿no? en lo que es teoría de variable compleja. Y además está íntimamente relacionada con las series de Laurent y demás, para aquellos que han visto variable compleja. Para los que no, y vayan a ver variable compleja, van a entender después mejor esto que yo les estoy comentando ahora, ¿sí? Entonces, tenemos acá un ejemplo de un sistema continuo, acá un ejemplo de un sistema discreto, ¿sí? ¿Qué otra característica más pueden tener los sistemas? Bueno, 4.
sistemas con y sin memoria. Sistemas con y sin memoria. En punto A, por ejemplo, un sistema se dice que es sin memoria. Un sistema se dice que es sin memoria. Sí, solo si, fíjense, para un instante o para el instante actual T0, acá, para el instante actual T0, la señal X en T0, al ser transformada, me arroja como resultado o como respuesta la salida en el mismo instante. La salida en el mismo instante. ¿Sí? Un ejemplo de esto sería lo que se llama acá un resistor ideal, ¿no? Donde fíjense que tenemos que la intensidad de corriente T es igual a 1 sobre la resistencia por el voltaje en el mismo instante T. ¿Sí? Por ejemplo, en el texto de Craiem-Armentano, ¿sí? ¿Qué es lo que comenta? Por ejemplo, un sistema es sin memoria. Si la salida actual I en T0, dice, solo depende del valor actual de la entrada X en T0. Por ejemplo, dice, en un resistor ideal como el que acabamos de poner acá, ¿sí? La tensión entre sus bornes V de T, ¿sí? Y la corriente que circula a través de él, I de T, ¿sí? Se relacionan por, bueno, como ustedes ya saben, por la ley de Ohm, como I de T igual a 1 sobre R por V de T, justamente. Bueno, en este caso, si consideramos, como bien dice acá, si consideramos a el voltaje como la señal de entrada, ¿sí? X de T, y a la intensidad de corriente como la señal de salida, I de T, estamos en presencia de lo que se llama un sistema sin memoria. Lo que se dice un sistema sin memoria. Ahora bien, en caso contrario, cuando la salida depende, la salida en un valor actual depende de la entrada en un valor que no es el actual, entonces ahí sí estamos en presencia de un sistema con memoria. Por ejemplo, sistemas con memoria, fíjese acá, un sistema S va a ser con memoria si, solo si, como bien dice acá, la salida no solo depende de la entrada actual, sino que además también depende de alguna otra entrada. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos, un caso continuo y un caso discreto. En el caso discreto, ¿sí? Puede ser este sistema, ¿sí? I de n es igual a x de n menos 1, o acá, por ejemplo, I de n es igual a x de n menos x de n menos 1. Fíjense que, por ejemplo, la salida para un instante n igual 5, ¿qué va a depender? Va a depender de la señal de entrada en el instante n igual 5, pero además también va a depender de la señal de entrada en el instante en x de 4, porque 5 menos 1, 4. Es decir, en un tiempo o en una unidad anterior. ¿Sí? No es como en el caso este que para un T0 la salida se obtiene como T0, o la salida de I en T0 es porque la entrada, la T vale T0. Acá no, acá fíjense que para una entrada de n igual 5, la salida en 5 es igual a la entrada en 5 menos la entrada en 4, en un valor ya distinto al actual, por decirlo de alguna manera. Y un ejemplo en continuas, que también tiene que ver con esto, por ejemplo, fíjense acá, el voltaje V de T igual a 1 sobre la capacitancia por la integral desde menos infinito hasta T de la intensidad de corriente I de tau diferencial tau. ¿Se acuerdan? Porque ya lo hemos dicho, acá ponemos tau y no ponemos T, porque el límite superior de la integral es T, pero fíjense que el voltaje va a depender de la intensidad de la integral, justamente, de la intensidad de corriente, pero el tiempo, por decirlo de alguna manera, viene evaluado desde menos infinito hasta el valor t, hasta el valor actual t, es decir, desde t hacia atrás. Es decir, depende del valor actual y de todos anteriores. Por eso que acá dice que un sistema se dice que es con memoria, si y solo si la salida no solo depende de la entrada actual. En este caso depende de la entrada actual, t, y de todos los anteriores, hacia el menos infinito. Y en el caso de discreto, depende de n y del anterior, de n menos 1. ¿Se entiende? Entonces, en este caso decimos que estamos en presencia de un sistema con memoria, ¿sí? A diferencia del anterior, que es un sistema sin memoria, ¿sí? En estos casos. Bien, después
Estaba fijándome a ver si me estaba olvidando de algo. ¿La cosa termina acá? No, porque ahora, por ejemplo, van a venir sistemas causales y no causales, sistemas estables, y lo que sería la frutilla de la torta, ¿no? Los famosos sistemas LTI, que son sus siglas en inglés, que son sistemas lineales invariantes en el tiempo, ¿sí? Que son los que más utilidades tienen. ¿Sí? Son los que más uso tienen. Y de hecho, en ambos textos, después, la mayoría de las cosas que van a venir después, justamente tienen que ver con esos sistemas, con los sistemas lineales invariantes en el tiempo, porque son los de mayor aplicación o aplicabilidad. Pero como ya no me alcanza el pizarrón, eso lo vamos a ver entonces en el próximo video. ¿Sí? Entonces, tenemos sistemas continuos, sistemas discretos. Los sistemas se clasifican según su forma en cualquiera de estas tres y podemos combinarlas entre ellas. Y después, como sea la señal de entrada y como sea la señal de salida, ¿sí? Podemos tener sistemas determinísticos o probabilísticos o estocásticos. Sistemas, como decíamos, de tiempo continuo o de tiempo discreto que van a ser representados a partir de una ecuación diferencial ordinaria en el caso continuo y de una ecuación en diferencias en el caso discreto. Podemos tener sistemas con memoria o submemoria si la salida en un instante t depende de la entrada en el mismo instante t o en el mismo instante t y en algún otro valor ¿sí? Anterior. ¿Sí? Ahí eso sería lo que llamamos con y sin memoria. Después vamos a ver en el próximo video justamente los sistemas que faltan, como para ya tener un pantallazo, una idea general, ¿no? De los distintos tipos de sistemas y empezar a trabajar con ellos, obviamente, ¿no? Y combinar todo lo que fuimos viendo a partir de las señales. Por eso que los primeros videos que justamente trabaja con teoría de señales es que primero tenemos que conocer bien las señales, qué características tienen las señales, qué tipo de señales existen, ¿sí? Cómo podemos operar con ellas, porque justamente esas señales son las que ahora vamos a introducir en los sistemas, se van a modificar, se van a transformar, ¿sí? Y me va a dar como resultado otra señal, donde también yo ya de antemano, la respuesta que vaya a obtener, ya sea en variable continua o en variable discreta, también con solo verla tengo que ver qué características tiene. Ah, esta es una señal desplazada, tiene determinadas características, o está expresada a partir de deltas de Dirac. Digo, conocer, como se dice, la cocina de lo que es un sistema y cómo se comporta un sistema a partir de una señal de entrada que yo ya sé qué características tiene y al procesarla me da como respuesta otra señal o una señal de salida que, conociendo todo lo que es teoría de señales, puedo saber de qué tipo de señal se trata, puedo saber cómo se está comportando el sistema, qué características tiene el sistema, si me sirve o no, si tengo que modificarlo o no. Pero bueno, eso ya es meterse específicamente en las estructuras de los sistemas y en las aplicaciones específicamente de los sistemas. Yo con estos videos, tanto de señales como de sistemas, lo que les estoy mostrando, si se quiere, son las herramientas. Les estoy mostrando todas las herramientas, el uso de cada una de esas herramientas, para qué sirven esas herramientas y mínimamente qué podemos hacer con esas herramientas. Después, cómo ustedes las vayan a utilizar, obviamente que ya eso va a depender de ustedes, de la especialidad de la ingeniería que estén cursando, ¿sí? Y cómo esto lo puedan usar, ¿sí? en las aplicaciones, ¿no? Eso ya se lo dejo a ustedes, que son los que van a ser ingenieros. Bueno, entonces, como siempre decimos, cualquier duda, cualquier inquietud, todo esto está en los textos, con ejemplos, con muchos más ejemplos y demás, ¿sí? Y como decíamos, como siempre digo, cualquier duda que tengan, a los respectivos jefes de trabajos prácticos o a mí, nos pueden consultar vía correo electrónico, ¿sí? Que vamos a evacuar esas dudas. Nos vemos entonces en el próximo video para terminar de ver las características de los sistemas. Así que espero que esto mínimamente se haya entendido. Este video fue bastante cortito, ¿sí? Hay mucho, aclaro, hay mucho para hablar de sistemas, obviamente, ¿sí? Hay libros sobre justamente teoría de señales y de sistemas. Pero esto es, como digo, acá lo que estamos presentando es los elementos, la receta, todos los elementos que vamos a utilizar. Después, como ustedes esos elementos los combinen y armen algo interesante, eso ya va a depender justamente de ustedes. Así que nos vemos entonces en el próximo video.